Muchas gracias a todos los que nos han acompañado. Un gusto estar aquí compartiendo con don Pablo José Camacho, gerente de Construcción de Vías y Puentes del Consejo Nacional de Vialidad, CONAVI, Efraín Celedón Leiva, viceministro de Infraestructura del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, y con don Osman Vargas, presidente de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Civiles. Hemos estado compartiendo una buena cantidad de experiencias internacionales, cómo se planifica en otros países, cómo se planifica en otras partes del mundo, cómo se generan modelos de estudios, cómo generamos una cartera de proyectos, cómo se hace eso en conjunto con una planificación no solo de la vialidad, sino, por ejemplo, del crecimiento pensado estratégico de una región, y con base en eso se toma en cuenta la de vialidad no solo como carreteras, sino también como una parte para generar un crecimiento económico de una ciudad planificada. En ese sentido, quisiera preguntarles uno a uno qué experiencias creen ustedes que podemos asumir que pueden servirnos a Costa Rica y a los costarricenses de los conocimientos que nos han compartido los diferentes panelistas. Quisiera arrancar con don Pablo Josué, ver qué nos puede eventualmente comentar al respecto desde lo que puede ser para el CONAVI y para los costarricenses. Bueno, buenas tardes a todos. Muy interesante lo que ha sido esta conferencia hasta el momento, hasta el cierre. Creo que ha sido muy variado. O sea, hemos tenido temas ambientales, temas de seguridad vial, el sector, la parte financiera también. Al final de cuentas necesitamos tener recursos económicos para desarrollar toda la infraestructura. Vamos a ver, yo me quedo con lo que es el desarrollo, la gestión del conocimiento. Veamos en muchas de las ponencias cómo esta información o cómo se maneja a través de bases de datos todo el territorio, y a partir de ese conocimiento realmente poder gestionar y poder realmente tener una mejor planificación del tipo de infraestructura que estamos desarrollando. Y en esto sí quiero, digamos, inclusive que es importante que no solo tiene que ver con la parte vial, o sea, realmente se habló de temas de intermodalidad, incluyendo lo que son la parte de ferrocarriles, inclusive digamos el tema de la parte de canales o fluvial, y bueno, eso cómo lo conjugamos con lo que viene, que realmente son los peatones y los ciclistas. Creo que ha sido muy variado, muy completo, ¿verdad? Y sobre todo que no podemos dejar de lado el tema ambiental. Creo que me llamó mucho la atención la ponencia que nos daba el ejemplo de Dubái, por ejemplo. ¿A qué queremos aspirar? ¿A lo que hace 70, 80 años era lo que estaba? ¿O queremos realmente evolucionar realmente a lo que los países desarrollados están más bien tratando de evitar en este momento? Sí, da para mucho para que reflexionar en este caso. Gracias, Pablo. Don Efraín, como viceministro del MOP, y efectivamente, como bien nos menciona Pablo, el tema que va más allá de solo la vialidad, que es el tema de CONAVI específicamente, pero también de movilidad, de otro tipo de transportes, de troncales, y además el tema ambiental, que es muy importante. Recordemos que aquí anunciamos la metodología MERSI, que es un trabajo en conjunto entre el MOP, el MINAE, el Instituto Meteorológico Nacional y el CEFIA, que nos ayuda a analizar el impacto del cambio climático de las distintas obras. Tomando en cuenta todos estos temas, no solo la vialidad, sino también movilidad y ambiental, ¿qué crees, Efraín, que puede extraerse de este Congreso para que el MOP camine de una manera diferente como lo ha hecho anteriormente, para poder hacerlo de una manera mejor de lo que se ha estado haciendo? Claro, muchas gracias y muchas gracias a todos por estar acá. Súper importante el tema del Congreso y, bueno, muchos de los temas que se trataron acá. El tema de la movilidad y principalmente el tema de los usuarios es un tema que, bueno, para el Ministerio, para todos está en el reflector. Es un tema muy, muy, muy importante y ya se han tomado pasos al respecto. De hecho, bueno, aprovecho ahora que estoy acá. Yo vengo del programa Red Belt Cantonal y en ese programa hace un par de años se inició con la gestión de unos manuales, 5 manuales, calles completas, inspecciones de seguridad vial, usuarios, movilidad para estudiantes y prácticas de mejoras socioambientales. Fueron manuales que se desarrollaron en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo y con la cooperación alemana,
se publicaron el año pasado y se están dando charlas en las municipalidades, porque el programa es enfocado en la red cantonal, en las municipalidades, se están dando charlas y se va a hacer una campaña de concientización en redes y en medios. Lo que se busca con esto es concientizar a los usuarios también, porque como decía don Edgar Zamora hace un rato, no es solo tener carreteras que perdonen, porque pueden perdonar, pero no perdonar a un irresponsable como ese que va a 100 kilómetros por hora. También usuarios que tengan las herramientas para lograr la conciencia de cómo deben desarrollarse y cómo deben pues manejarse, ya sea en bicicleta, en moto o las personas. Porque una carretera te puede perdonar, pero tampoco puede perdonar no sé, una persona que se tire a la calle, ¿verdad? Entonces, desde el ministerio se dieron pasos iniciales, incipientes, pero muy importantes en la, como te digo, en la capacitación o tal vez en la concientización de los usuarios mediante manuales amistosos y pues manuales y bueno, campañas de concientización que buscan llegar al usuario y colaborar con ese tema. Gracias, don Efraín. Don Olman, como presidente del Colegio de Ingenieros Civiles y como experto en temas de infraestructura, tal vez una pregunta similar a la que le hicimos a Efraín, ya no solo como MOP, sino también como país. ¿Qué cosas podemos aprender? ¿Qué interacciones se pueden eventualmente realizar más allá de las que hemos hecho interinstitucionales? ¿Qué beneficios crees, Olman, que este Congreso, con nuevos conocimientos y nuevos aportes que nos ha traído, puede generarle en beneficio de la infraestructura vial de Costa Rica, de la movilidad también? Sí, bueno, primero que nada un agradecimiento al CEFIA y al MOP como organizadores del evento. Un saludo aquí a los compañeros en la mesa principal y a todos los que nos observan en redes y están aquí presentes, y bueno, obviamente a los sponsors que hacen posible que se realice un evento de este nivel. Yo pienso, tal vez me gustaría empezar por un poco las lecciones aprendidas de muchas de las conferencias que hemos visto hoy, a partir de la presentación del señor Urra, del BID, donde muestra los gráficos comparativos que tenemos en una serie de aspectos específicos de Costa Rica contra otros países. Es absolutamente claro la gran oportunidad de mejoramiento que tenemos en ese sentido, pero igualmente la responsabilidad y todo lo que hay que trabajar para poder hacer una labor más eficiente y más significativa de lo que hasta ahora se ha hecho. Y piensa uno de por dónde empezamos, y bueno, me parece que hay un aspecto que es fundamental, que de alguna manera en todas las conferencias, incluso algunas de las que se dieron ayer, destaca sobre otras cosas y que tal vez en el país no lo hemos manejado de la mejor manera, y tiene que ver, ya algo dijo Pablo, directamente con la data, ¿verdad? La consecución de una información base organizada desde un punto de vista conceptual, nivel país, nivel institucional. Eso es algo que no lo tenemos, y todo lo que se presentó aquí, todas las modelaciones, todas las diferentes maneras de realizar las cosas en diferentes ámbitos, las diferentes metodologías, todas, si ustedes ven, parten de una base que es tener data, primero de manera abierta, que la podamos conseguir, que la podamos manejar en diferentes capas, y que esté localizada también en función de todo lo que es el interés global, integral de la comunidad. En nuestro país no es que no hay data del todo, hay más en algunos temas, probablemente en carreteras a raíz de la data generada por el ANAME, probablemente mucho menos en el área de transportes específicamente, pero bueno, existen diferentes instituciones que la trabajan, pero cada una desde su punto de vista y cada una desde su interés. Solo por mencionar algo, si analizamos accidentes de tránsito, la policía de tránsito lleva una estadística, la morgue judicial lleva otra, en el INS llevan otra, y no hay una parametrización de cuáles son los parámetros, los aspectos fundamentales en función de cuál es el interés del país, y sobre todo que tener esa data a disposición para la toma de decisiones tanto a nivel institucional como a nivel de empresa privada, etcétera, ¿verdad? Si algo tenemos que aprender de lo que nos han enseñado aquí, de los expertos de otros países, es cómo esa data se maneja de manera abierta, de manera completa, y con base en eso que podemos tener entonces ya la toma de decisiones y direccionar una serie de acciones. Entonces,
respondiendo a la pregunta, una de las cosas que nos deja este Congreso es la absoluta necesidad de hacer un esfuerzo institucional para el manejo de información, para el manejo de bases de datos de manera, primero, abierta, segundo, integrada y tercero, con base en objetivos específicos, que es un esfuerzo que como país no hemos hecho hasta ahora, lo hemos hecho de manera dispersa, podríamos decir, a veces más, a veces menos, pero que es una gran tarea y un gran reto que tenemos hacia adelante. Gracias, don Osman. Y tal vez a Conavi, a don Pablo José, nuevamente, viendo esto que está diciendo don Osman, vemos entonces que podemos tener temas de Big Data, que podemos cruzar información. Por ejemplo, aquí también estuvimos hablando de temas de seguridad y mejorar la seguridad de las carreteras para los pedestrians, me fue el nombre, peatones, perdón, los peatones, las bicicletas, los carros, las motocicletas. Eso implicaría con Big Data que Conavi debería tener acceso a y trabajar tal vez de manera más conjunta con COSEBI de lo que se ha hecho normalmente. ¿Qué otras interacciones importantes visualiza para don Pablo Josué, para el Conavi, que se pueden realizar para mejorar lo que es nuestra infraestructura vial y nuestra movilidad en transporte? Sí, claro. No deja llamarme la atención, ahora que lo menciona, no solo el tema de los peatones, sin obviar la parte, digamos, de seguridad vial, pero creo que también lo veíamos, el tema de lo vulnerable que somos a los efectos del clima, ¿verdad? Entonces, ¿cómo toda esa información la podemos conjugar? Ahí estamos hablando de la Comisión Nacional de Emergencias, el Instituto Meteorológico también, que nos puedan básicamente proveer de la mayor información o que se tenga a mano para poder tomar decisiones. Creo que al final de cuentas es eso, o sea, poder, digamos, conjugar toda esa información y poder tener o hacer lo mejor posible con la información que se tiene. Sí debo mencionar que por lo menos a nivel del Conavi se ha hecho un esfuerzo en lo que es el sistema de administración de pavimentos, aunque está un poco incipiente todavía, pero ya por lo menos, y ahí tal vez me disculpan el lenguaje coloquial, ya nos estamos tirando al agua en esa línea. Viene el sistema de gestión de activos viales y bueno, un poco es agarrar como ese know-how, esa sapiencia, ¿verdad?, para cómo administrar esta información, como para pues conjugarlo con el resto, digamos, de sistemas a nivel nacional que nos permitan tener no solo la mejor planificación a nivel de gestionar estructuras nuevas, sino que algo también muy importante que lo vimos en las charlas, realmente poder gestionar lo que ya tenemos. O sea, la mejor inversión creo que también sean en términos de mantenimiento y un poco se puede lograr administrando bien la información. Sí, y tal vez complementando lo que dice Pablo, lo que buscamos es hacer más con menos, porque cada vez tenemos menos acceso a fondos, cada vez estamos más limitados, pero cada vez hay más necesidades y se requieren tomar las mejores decisiones con la última información para poder ejecutar mayor obra. Y en esto, como mencionan ustedes, y es tal vez lo importante desde el Congreso, el manejo de información y el acceso a información para la toma de decisiones es vital, y es lo que, pues como dice Pablo, poco a poco se está buscando hacer y tratando de trabajar de la mano con todas las instituciones. Y ampliando ahí tal vez, Efraín, si bien es cierto, es importante esto, pero también es cierto que el ministerio puede jugar un papel de coyuntural precisamente con organizaciones como el MOP, como las que mencionaba ahora don Pablo Josué, el Instituto Meteorológico, la Comisión Nacional de Emergencias, y generar esa información y esa data y hacer que todo trabaje de una manera más en conjunto. Pero también hay otros temas que trascienden al Ministerio de Obras Públicas, como puede ser la planificación del ordenamiento territorial, no necesariamente con un plan regulador o con un plan regional, pero sí con un plan de desarrollo económico, donde se pretenden hacer las zonas productivas, donde van a estar las zonas francas, ese tipo de cosas. ¿Cómo puede hacer el MOP para conjugar en la mesa con otros actores que tienen el mismo nivel, de ejemplo el Ministerio de Vivienda, que ahora va a ser de ordenamiento territorial o Mi Hábitat, o como se llame una vez que salgamos de ese proyecto de ley, y otras entidades, incluso con Casa Presidencial? ¿Ves posible al MOP en un nivel, una grada un poco más alta de lo que ha estado normalmente, tratando de interactuar de una mejor manera con otras instituciones del Estado para generar una mejor planificación? Siempre el gran problema que se ha tenido es el desarrollo desorganizado, el desarrollo desordenado de las ciudades, de los poblados y de las empresas, ¿verdad? Bueno, yo vengo y Pablo también estuvimos en el proyecto San José San Ramón. Ahí pues les comento, la zona de Grecia, por ejemplo, la zona de Coyol, con un gran desarrollo de empresas, un desarrollo enorme de empresas,
que está atrayendo un montón de personas a que vivan cerca de las zonas francas, de los grandes desarrollos de productos médicos, etcétera, pero que tiene que ir de la mano con el desarrollo de infraestructura. Y siempre, lamentablemente, pues la parte de la infraestructura va detrás. Vienen los grandes desarrollos de proyectos, los desarrollos inmobiliarios, y la carretera se quedó detrás y se hizo un embudo. ¿De qué manera trabajar eso? El diálogo, la colaboración con las municipalidades, como dice usted, con todas las áreas, Ministerio de Vivienda, incluso Cruz Roja, bomberos, etcétera. Yo pienso que el diálogo y el trabajo colaborativo es la mejor herramienta para que esto que está sucediendo ahora, y pongo esos ejemplos de Grecia y Coyol, porque es algo que ya se ve venir, se ve la explosión que va a haber de empresas de vivienda, y vemos la limitante que vamos a tener ahí con infraestructura, no solo en rutas nacionales, sino en rutas cantonales. Trabajando en conjunto este tipo de eventos y bueno, afortunadamente muchos de los que estamos acá en área municipal, en rutas nacionales, somos colegas, nos conocemos de universidad, y eso nos abre una gran puerta a poder entablar esos vínculos y esas reuniones, pues para poder atender esto antes de que se vuelva peor. Don Osman, una pregunta relativamente parecida, pero viéndolo un poco más desde afuera del sector gobierno y viendo, como bien dijeron en la exposición, por ejemplo, del BID, que un inversionista viene de Costa Rica y dice, tan grandes que son otras cosas y tan atrasados que estamos en infraestructura, se ve la Ruta 1, es la misma ruta desde los 70s. Costa Rica tuvo un empuje vial muy fuerte en la década de los 60s, de los 70s, poquito en los 80s, después de la crisis empezó a disminuir y desde entonces no levantamos cabeza. ¿Cómo es una solución? ¿De qué interacciones, qué cosas tenemos que hacer diferentes para poder lograr volver a tener una pauta importante en nuestra infraestructura vial? Sí, cuando yo era chiquillo y hablando coloquialmente, como decía Pablo, a eso se le decía en la pregunta de los 50.000 5. Pero bueno, hay algunos temas, y ya se han esbozado aquí, o algunas líneas de acción que son conceptuales, que me parece que es importante mencionarlas, y tal vez algunas más operativas que no voy a dejar de la oportunidad también de decirlas, que son más estructurales a nivel de gobierno. A nivel conceptual, decía don Jorge Manuel Dengo, de quien muy honrosamente este auditorio lleva el nombre, benemérito de la patria, probablemente el ingeniero civil más destacado del siglo XX, que el futuro de Costa Rica pasaba fundamentalmente por el ordenamiento territorial, que ya vos mencionaste hace algún momento, y que de una política establecida, integrada, conceptual de ordenamiento territorial iba a depender todo el desarrollo socioeconómico del país para el siglo XXI. Obviamente era un visionario y tenía toda la razón. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Prácticamente nada, ¿verdad? Por lo menos lo que hemos hecho es muy poco en esa línea, y casi que deberíamos empezar por ahí. Y digo ordenamiento territorial porque muchos de los temas que hemos hablado confluyen precisamente en toda una política pública de ordenamiento territorial a lo largo de todo el país, a nivel nacional, a nivel regional y a nivel específico. Aquí tenemos una política pública que es al revés. Primero nace el plan regulador a nivel cantonal. Si tenemos suerte, hay algunas regiones que coordinan algunas cosas y prácticamente no hay ningún planeamiento a nivel nacional. Entonces, hay que empezar por el principio, y el principio es ese, ¿verdad? Pero si ya vamos un poco más operativamente, para no quedarnos tanto en el concepto, que aunque es lo fundamental y lo más importante, estamos todavía a largo de eso, operativamente, por lo menos algunas de las luces que se dan no parecen ser las más adecuadas. Y lo digo con todo respeto aquí para los funcionarios institucionales, pero creo que para eso son este tipo de actividades, pues para poder confrontar ideas. Alguien un poco en broma me dijo ahora que estábamos en el café que si era yo el que había hecho la pregunta sobre el Consejo de Seguridad Vial, ¿verdad? Que si era mejor una organización específica o integrada dentro de un ministerio. No fui yo, pero me pareció excelente la pregunta, la verdad. Y la respuesta de don Edgar Zamora fue muy correcta, muy cortés y decente como es él, pero también muy correcta en el sentido de que obviamente el fondo específico es lo que ha hecho en otros países que se alcancen los niveles de excelencia que corresponden en materias como en este caso la seguridad vial o en el caso de las carreteras ya lo que es mantenimiento y desarrollo vial. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque no pareciese que lo más adecuado es, por ejemplo, la propuesta que se ha hecho de integración en el MOPE, que en este momento se discute en la Asamblea Legislativa. Estamos todos claros que el MOP tiene que ir hacia una ley integral, que estamos todos claros que los consejos, bajo el concepto de desconcentración máxima que fueron originalmente
casi todos establecidos para manejar fondos específicos y que de alguna manera ese fondo específico desarrollara los programas y los proyectos y las actividades del ministerio, y que bueno, a lo largo de estos 20 años se perdió un poco la línea, se salieron un poco del concepto original, pero no pareciese que la fusión de estos consejos, integrándolos de una organización que ya de por sí es muy compleja como es el MOP, pareciese la línea a seguir para poder establecer el desarrollo y sobre todo concentrando todo el poder y decisión en unos pocos funcionarios, por no decir prácticamente un único funcionario. Creo que por el contrario, el país debe ir hacia un proceso mucho más integrado, mucho más participativo. Conozco, y bueno, por aquí está la colega, conozco en alguna medida el concepto que se maneja en Canadá, por ejemplo, que es un verdadero ejemplo de cómo se manejan los diversos niveles de planificación a nivel nacional, regional y específico, y creo que a nivel del aparato estatal, institucional, deberíamos ir hacia un proceso de verdad de muchísima mayor integración y colaboración, como decía al principio, que incluso pueda llevar a políticas de datos abiertos y no como hemos tenido en las instituciones, que todos los datos son cerrados, solo los maneja una institución. Es más, algunas de las instituciones han llegado a vender sus datos, ¿verdad? Datos que son fundamentales para el desarrollo del país, para el desarrollo y toma de decisiones, y tenemos que cambiar esa cultura hacia procesos mucho más participativos, mucho más abiertos, y muchísimo más integrados a nivel del desarrollo institucional y de las diferentes instituciones que conforman el aparato estatal, obviamente con todo el apoyo y la integración a todo lo que pueden aportar la empresa privada y las organizaciones de la sociedad civil. Desde ese sentido me parece que hay necesidad de hacer un replanteamiento fundamental en el país. Creo que existen buenas intenciones, incluso en este momento a nivel del gobierno central, a nivel de la Asamblea Legislativa, hay como la intención de hacer eso, pero bueno, tal vez no hemos ido todavía por el camino correcto, probablemente faltará mayor diálogo, mayor análisis, pero el país, para poder establecer los niveles de desarrollo que necesitamos, para poder mejorar esos indicadores que se presentaron antes de los que vos hablabas, necesita necesariamente ir hacia una política muchísimo más integral e integrada que lo que se ha visto hasta ahora. Gracias. Para ir cerrando un poco, quisiera hacerle, ya tenemos acá algunas preguntas del público para este panel, quisiera hacerles un resumen porque entraron varias preguntas a cada uno de ustedes de temas más específicos de acuerdo a su función, de tal manera que podamos eventualmente también un mensaje de cierre de cada uno de ustedes para ir terminando. Tal vez primero a Pablo Josué. Tenemos una pregunta que nos dice que en atención de puentes se han definido criterios de priorización para brindar mantenimiento, y también tenemos otra que dice, ¿tiene el MOP y el CONAVI algún plan para unificar información y así obtener mejores resultados en la construcción y conservación de vías y puentes? ¿Y algún otro mensaje que nos quieras dar? Sí, claro. Bueno, con el tema de los puentes, tenemos el Sistema de Administración de Estructuras de Puentes, el SAEP, tiene ya cierto tiempo ya funcionando. Inclusive se ha hecho un esfuerzo con el Instituto Tecnológico Costa Rica de asumir los inventarios y poder recabar toda esa información. Entonces, por decirlo así, información a nivel bruto se tiene un buen inventario, digamos, de la situación de los puentes. Creo que un poco, y haciendo un poquito de autocrítica, el problema ha sido en el paso que sigue, que justamente es el diagnóstico. Ahí es donde justamente a nivel de la institución es donde se ha quedado, o nos hemos quedado realmente en esa parte que sea por diferentes razones, financiamiento, la capacidad de gestión, entre otras, pero que actualmente se está trabajando a través de un préstamo con el BESIE, priorizando justamente esas estructuras para que realmente ya dar el paso que sigue, que es generar los diagnósticos de realmente qué es el tratamiento que se le tiene que dar a esas estructuras y poder realmente intervenirlas, que es lo que se requiere en esa línea. Un poco los sistemas de información, sí, bueno, lo mencionaba anteriormente, durante años se venía hablando que sí hay que venir el sistema de administración de carreteras, se hablaba, bueno, ya se inició con el sistema de administración de pavimentos, ya empezaron las primeras corridas como tal en esa línea, ya existen inventarios. Y bueno, un poco lo que se quiere evolucionar es un poco el sistema ya de gestión de activos viales, que es justamente lo que se conversaba, porque al final no solo son las carreteras, son los puentes,
son no solo los puentes vehiculares, los puentes peatonales, es toda la infraestructura también creada para el ciclista, para el peatón. Entonces es un poco lo que se ha venido trabajando. Nuevamente y dichosamente nos echamos al agua, o sea, ya por lo menos están dando los primeros esfuerzos y la idea no es aflojar, creo que en esa línea. Por lo demás, tal vez de lo que el mensaje ahorita que puedo dar es que, y escuchando un poco también a lo que mencionaba don Olman de la parte integral y los procesos, sí he visto que, y no deja, digamos, de reflexionar en el tema de la madurez de los proyectos, el tema de la preinversión. Muchas veces echamos a andar proyectos que tal vez no tienen el grado de madurez necesario, que con la información suficiente y llevando todos los procesos de la mano, podríamos realmente hacer una priorización y que, digamos, en ese sentido, poder echar a andar los proyectos con el financiamiento y justificando ahorita todas las necesidades que tengan mayor éxito, que puedan tener realmente mayor porcentaje de éxito. Creo que eso es importante, todo el manejo, el conocimiento de la información, de cómo se puede obtener ella y que se pueda distribuir, digamos, a los diferentes tomadores de decisiones. Muchas gracias. Efraín, una pregunta también, un mensaje de cierre tal vez al final, y una pregunta que nos dicen: ¿por qué la planificación de infraestructura le cuesta tanto al gobierno central, siendo que los gobiernos locales se les obliga a generar planes quinquenales, pero nuestros planes de planificación en el MOP son de hace varias décadas atrás? Sí, es una buena pregunta. ¿Por qué cuesta tanto, verdad? Tal vez la visión cortoplacista que a veces se tiene es la que afecta. Una visión de 4 años, de puedo resolver, o sea, tengo que resolver lo que pueda en 4 años porque es mi legado. Pienso yo que ese es uno de los principales problemas, que el tema de infraestructura, ustedes saben, un proyecto no se hace en 1 año, ni en 2, y muchas veces en 3 o más. Es un tema que tiene que trascender los gobiernos, tiene que trascender los cuatrienios y tiene que seguir más adelante, tiene que ser proyectos país. Y como dice usted, que involucre no solo al gobierno central, sino a las municipalidades, porque muchas veces los proyectos vinculan ambas partes. Una carretera tiene también sus troncales y se conecta con rutas municipales. Es algo que yo siento que desde todos tiene que cambiar, tener una visión de que un proyecto no es para beneficiar a un ministro o a un presidente o a un X o Y, sino es para beneficiar a todo un país o a toda una zona de influencia. Es un tema de mentalidad que creo que tiene que cambiar de todos. Y pues a manera de cierre, pues una visión para el futuro, yo creo que es lo que tenemos y lo que todos los panelistas han expuesto. Las cosas cambian, los tiempos cambian, esto es muy dinámico. Tal vez la visión que se tenía hace muchos años era hacer carreteras con más carriles y más carriles. La visión de ahora es diferente: ciclovía, peatón, movilidad, electromovilidad, ferrocarril. Simplemente yo pienso que lo importante es, como vemos, que existe la voluntad, existe el interés, se generan estos espacios de discusión y bueno, los que estamos acá y los que están pues allá tienen esta oportunidad de ver, analizar, informarse para tomar las mejores decisiones. Gracias, don Efraín. Don Olman, también, tras un mensaje también de cierre, 2 preguntas que podríamos resumir así. ¿Por qué en Costa Rica no se ha planteado la posibilidad de implementar un sistema de buses de tránsito rápido en la GAM, como lo han hecho ya México, Brasil, Colombia y otros países? ¿Y cuál es la opinión de la relación de posibles figuras de gobernanza regional de la movilidad? El reto real requiere un enfoque territorial y no cantonal. Sí, bueno, buenas preguntas también. Primero que nada, con respecto a la primera pregunta, decir que extrañamente esfuerzos sí han habido y muchos. Probablemente si vamos a buscar en las bibliotecas, tanto del Ministerio como del Incofer, en su momento debemos de haber encontrado fácilmente entre 20 y 30 estudios de factibilidad de diferentes propuestas, ya sea integración modal, ya sea sistemas sectorizados de autobuses, y bueno, incluso algunos esfuerzos de sistemas masivos rápidos, LRTs, y empiezo a recordar y me encuentro muchísimos esfuerzos que se dieron. ¿Por qué en realidad ninguno llegó ni siquiera a un espacio de desarrollo relativamente importante? Un poco lo que decía aquí algunos de los compañeros, partimos de un hecho que no ha sido necesariamente eficiente, y es que los periodos presidenciales son muy cortos, los periodos de gobierno son de 4 años, hay poca, creo que fue Efraín el que lo comentaba,
hay poca posibilidad en realidad de hacer cosas en un periodo tan corto, y debería entonces tenerse una visión país de que los diferentes proyectos país van a ser ejecutados a lo largo de un proceso de 1, 2 o 3 administraciones, o a veces hasta más. La realidad ha sido que más bien el periodo presidencial ha hecho que muchos de estos proyectos que decía que se han analizado y se han estudiado únicamente tienen la vida de un gobierno, y apenas llega otro gobierno se cambia, y llega otro gobierno y se cambia, y llega otro gobierno y se cambia. Incluso la particularidad que tuvimos durante muchos años de tener 2 partidos en el poder que alternaban favoreció eso, y ahora en una nueva tesitura con partidos nuevos, pero también se empieza a generar una alternancia, y eso no posibilita el hecho entonces de que hayamos tenido a nivel conceptual una línea de desarrollo única a nivel país, sino que hemos estado marcados directamente por posiciones políticas, ¿verdad? Posiciones particularmente, y no intereses políticos, sino posiciones políticas, y que no han permitido, a pesar de haber tenido tantos estudios y tantas propuestas, de que se desarrolle alguno en específico. Y tal vez un poco pues en una línea de cerrando, digamos, una idea, no quisiera tampoco que quedara un mensaje negativo. Creo que algo de lo que hemos aprendido hoy, y lo digo aquí en función de los compañeros que son muchísimo más jóvenes, aquí habemos algunos pocos de nosotros de los que hemos estado muchos años en esto y ya vamos de salida, pero también veo mucha gente joven también ocupando cargos de importancia a nivel institucional, y de ellos, de toda esta gente joven y de toda esta nueva visión del mundo que trae la gente joven también, está la esperanza de que podamos mejorar mucho de lo que tal vez las generaciones nuestras no pudieron lograr, y ojalá tengan una actitud muchísimo más abierta al diálogo, al trabajo colaborativo, a cambiar un esquema tradicional del aparato estatal costarricense que ya está bastante superado y obsoleto, y vayamos hacia propuestas específicas ya operativas con base en esquemas conceptuales mucho más eficientes que lo que hemos manejado hasta ahora. Y bueno, a toda la gente joven que está por acá, que está en estas temáticas, ojalá actividades como la de hoy y ayer sirvan para ver un escenario más amplio, para ver cómo se ha sido eficiente en otros países, en otras latitudes, como ya lo hemos visto en muchas de las presentaciones, y de verdad que tengamos una nueva línea de orientación que no ha sido la tradicional hasta ahora y que está en manos de la gente joven que ahora le toca asumir esa responsabilidad. Muchas gracias, don Olman, muchas gracias, Efraín, y muchas gracias, Pablo, por habernos acompañado en esta mesa. Como un punto final de diálogo, puede ser que el Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos realmente está muy interesado en generar esos planes que trasciendan administraciones, ver cómo logramos una mejor interacción entre todas las instituciones. Por ley, el colegio tiene que asesorar al gobierno en mejorar las condiciones técnicas, tanto de ingenierías y de arquitecturas como de consultoría y construcción, y es nuestro deber hacerlo. Todos acá somos miembros del Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos, los que estamos en esas instituciones, y tenemos que trabajarlo de una mejor manera. Este congreso ha sido un punto de arranque precisamente en esa línea. Queremos agradecerle a todos los expositores internacionales de un gran alto nivel que hemos logrado tener, a don Min Chong, que nos ha acompañado desde China, a don Paul Stanton, que nos ha acompañado desde Suiza, a Isabel Granada, de Colombia, que está aquí en Costa Rica con el tema con el BID, donde ella pertenece, a Francisco Javier Urra, de España, también del BID, que nos acompañó, a Edgar Zamora, de Costa Rica, que nos acompañó también con temas de seguridad, y a Melody Matut, de Canadá, que también nos acompañó en la última charla, a todos los expositores por sus grandes charlas y alto nivel de lo que nos compartieron de conocimiento. Un gran agradecimiento del CEFIA y un gran agradecimiento de Costa Rica hacia ustedes. Un gran agradecimiento también a nuestros patrocinadores, como ha sido el Banco de Costa Rica, con sus fideicomisos de obra pública, Cementos Progreso, el BID y el MOP, porque para el Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos ha sido un gran éxito y un logro compartir con todos ustedes estos conocimientos. Y finalmente, un agradecimiento a todos ustedes por estar acá, por querer ser parte de una Costa Rica diferente, y a los que nos están viendo en redes sociales. Muchas gracias.